Buen día, compañeros. Estimado licenciado, nosotros somos el grupo A2. El día de hoy vamos a hablarles sobre la norma internacional de información financiera número 10, que es estados financieros consolidados. ¿Cuál es el objetivo de esta NIF? Es establecer los principios para la presentación y preparación de estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades distintas. Para cumplir el objetivo de esta NIF, se requiere que una entidad que controla una o más entidades distintas presente estados financieros consolidados. Se define el principio de control y establece el control como la base de la consolidación. Se necesita establecer la forma en que se aplica el principio de control para identificar si un inversor o controla o una participada y por ello debe consolidar dicha entidad. Se necesita establecer los requerimientos contables para la preparación de los estados financieros consolidados y se define una entidad de inversión y establece una excepción de consolidar ciertas subsidiarias de una entidad de inversión. Esta norma no trata los requerimientos eh, para las de negocios ni sus efectos sobre la consolidación. ¿Cuál es el alcance de esta NIF? Una entidad que es una controladora presentará estados financieros consolidados. Esta NIF se aplicará a todas las entidades excepto a las siguientes. No se aplica si es una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad y todos sus otros propietarios. No se aplicará si sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado público. No se aplica si no se registran sus estados financieros ni están en proceso de hacerlo en una comisión de valores u otra organización reguladora. Y por último, no se aplica si su controladora final o alguna de las controladoras intermedias elabora estados financieros consolidados que se encuentran disponibles para uso público y cumplen con las NIF. Una controladora que es una entidad o inversión no presentará estados financieros consolidados si se le requiere de acuerdo con el párrafo 31 de esta NIF. Gracias. Buenas noches, compañeros. Continuando con la presentación, les voy a explicar un poquito sobre algunas definiciones para que podamos entrar en contexto en la norma. Estados financieros consolidados. Estados financieros consolidados dice que son los estados financieros de un grupo que se consolidan sus activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y su flujo de efectivo de la controladora y subsidiarias como que si fuera una entidad. Actividades relevantes. Dice que las actividades relevantes son aquellas actividades de la subsidiaria que influyen en el rendimiento de esta. Participación no controladora. Dice que la participación no controladora es el patrimonio de una subsidiaria no atribuible directa o indirectamente a la controladora. Derechos protectores. Controladora. Dice que la controladora es una entidad que tiene una o más subsidiarias. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, grupo de empresas, una corporación donde tienen varias empresas o subsidiarias. Entidad de inversión. Dice que una entidad de inversión es donde se obtienen fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar a los inversores dichos servicios de gestión de inversión. Derechos de destitución. La norma también nos habla sobre el control. Dice que el control es cuando un inversor controla una subsidiaria
cuando esté expuesto o tiene derecho y tiene la capacidad de influir en sus rendimientos a través de su poder sobre esta. La norma también nos dice que un inversor controla una participada si y solo si ésta reúne los siguientes elementos. Tiene el poder sobre la participación, tiene la exposición o derecho y tiene la capacidad de influir en la toma de decisiones sobre la participada. Les dejo con mi compañera. La MIFID nos habla sobre el poder y nos define que son derechos existenciales que otorgan la capacidad de dirigir las actividades relevantes. Puede ser que esto sea dirigido por un inversor. Un inversor tiene capacidad sobre la participada cuando éste posee derechos que le otorgan la capacidad de dirigir las actividades relevantes, es decir, las actividades que afectan de forma significativa a los rendimientos del participante. Nos dice que el poder pues surge de derechos. En ocasiones la evaluación del poder es sencilla, tal como cuando el poder sobre una participada se obtiene de forma directa y únicamente de los derechos de votos concedidos por los instrumentos de patrimonios, como las acciones, y pueden ser evaluadas mediante los derechos de votos precedentes de los accionistas. En otros casos, la evaluación será más compleja y requerirá considerar más de un factor. Por ejemplo, cuando el poder procede de uno o más acuerdos contractuales. El inversor también pues tiene capacidad para dirigir las actividades relevantes, tiene poder incluso si su derecho a dirigir todavía no se ha ejercitado. La norma también nos indica que si dos o más inversores ostentan, quiere decir muestran cada uno sus derechos existenciales que le conceden la capacidad unilateral para dirigir actividades relevantes, el inversor que tiene la capacidad presente para dirigir afecta de forma más significativa a los rendimientos que tiene sobre la participada. Y pues un inversor puede tener poder sobre una participada, incluso si otras entidades tienen derechos que le conceden la capacidad presente de participar en las direcciones de las actividades. Sin embargo, un inversor que mantiene solo derechos procedentes no tiene poder sobre una participada. Continuando con los rendimientos, como bien sabemos, pues todo inversionista espera obtener rendimientos sobre sus participaciones que han dado en las entidades. Y pues estos rendimientos pueden ser positivos y negativos. Aunque solo un inversor puede controlar una participada, más de una parte puede compartir el rendimiento de la participada. Por ejemplo, en tenedores de participaciones pueden compartir las ganancias o distribuirse de una participada. Y pues la norma también nos dice que existe un vínculo entre el poder y el rendimiento. Y nos dice que un inversor pues no solo controla y ni tampoco pues tiene derechos a obtener sus rendimientos, sino que también tiene la capacidad de utilizar su poder para influir en el rendimiento del inversor como consecuencia de dicha participación que el inversor ha realizado. Por ello, un inversor con derechos de tomar decisiones determinará si es principal o si es un agente. Un inversor que es un agente no controla una participada cuando ejerce derechos de toma de decisiones que le han sido delegadas. Compañeros, buenas noches. Continuando con la presentación, hablaremos de requerimiento de contabilización.
Una controladora elaborará estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos que, siendo similares, se han producido en circunstancias parecidas. Una transacción contable puede definirse como un acontecimiento comercial que produce efectos financieros sobre los recursos y fuentes de donde se producen estos recursos, y que por lo tanto deben registrarse en los libros contables como libro diario, mayor, balance, que reflejen el resultado del ejercicio. Estas transacciones deben de ser similares en la participada como en la controladora. La consolidación de una participada comenzará desde la fecha en que el inversor obtenga el control de la participada, cesando cuando pierda el control sobre esta. Procedimientos de consolidación. Al elaborar estados financieros consolidados, una entidad debería utilizar políticas contables uniformes para informar sobre transacciones parecidas y otros eventos similares y circunstancias. Los saldos y transacciones entre filiales deben de eliminarse. Las participaciones no controladoras en subsidiarias deben presentarse en el estado de situación financiera consolidado dentro del patrimonio, de forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora. La fecha de la presentación. Los estados financieros de la controladora y de sus subsidiarias, utilizando la elaboración de los estados financieros consolidados, deberán ser referidos a la misma fecha de presentación. Si fuera impracticable hacerlo, la controladora consolidará información financiera de la subsidiaria utilizando los estados financieros más recientes de esta, ajustándolos por los efectos de transacciones significativas o sucesos que tengan lugar entre la fecha de estos estados financieros y la fecha de los estados financieros consolidados. Participantes no controladoras. Una controladora presentará las participaciones no controladoras en el estado de situación financiera consolidado dentro del patrimonio de forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora. ¿Qué pasa cuando se pierde el control? A. Se dará de baja a cuentas los activos y pasivos de la entidad que ha dejado de ser subsidiaria del estado de situación financiera consolidado. Se reconocerá cualquier inversión conservada en la antigua subsidiaria y posteriormente contabilizará dicha inversión y los importes adeudados por la antigua subsidiaria o a esta, de acuerdo con las NIF correspondientes. El valor nuevamente medido a la fecha que éste se pierde el control se conservará con el valor razonable en el momento del reconocimiento inicial de un activo de acuerdo con ANIF 9, o el costo en el momento de reconocimiento inicial de una inversión en un asociado o negocio conjunto, si procede. Reconocerá la ganancia o pérdida asociada con la pérdida del control atribuible a la anterior participación de la controladora. Entonces, compañeros, en conclusión, cuando hablamos de estados financieros consolidados, debemos pensar de que toda la información que tenemos o la forma de trabajar que tenemos en la controladora también debe ser replicada en la subsidiaria para que no existan diferencias significativas, sino que todo quede completamente compensado entre las filiales. Cualquier duda o comentario, por favor, nos las hacen llegar. Muchas gracias por su atención.